Y bienvenidos de nuevo a esta última etapa de nuestro viaje por la antigüedad. Algún día tenía que ser y va a ser hoy. Hoy desembarcaremos después de recorrer Mesopotamia, el Mediterráneo. Ha llegado el momento de desembarcar. Pero antes de hacerlo, antes de despedirnos, nuestra última etapa. Hoy visitaremos Creta y Micenas. Por última vez, bienvenidos. Esto es Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto para el grado de Geografía e Historia. No sé si conocéis este fresco que tenéis a la derecha. Hoy en día está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Se llama Los Niños Boxeadores. Lo que quizá, y espero que no lo sepáis porque es una pequeña sorpresa que he preparado, es dónde estaba, tanto cuál era su localización original. Hoy deciros que hemos preparado una clase principalmente visual. Es un tema, tanto Creta como Micenas, muy agradables desde el punto de vista estético, por decirlo de alguna manera, y hemos puesto pues, bastante empeño y mucho cariño en esta última etapa del viaje y por eso ya os digo, es más visual que otra cosa. Esperamos de verdad que la disfrutéis. Y empezamos por una isla que en su momento de auge era el ónfalos del Mediterráneo, era el centro del Mediterráneo. Ahora veréis en el mapa por qué os lo digo. Cuando el mundo empiece a mirar hacia el oeste, ese puesto de honor lo ocupará otra isla, lo ocupará Sicilia. Pero de momento, en estos primeros milenios de la civilización, ese honor lo tiene la isla de Creta. Una civilización en la que se apoyó en un intenso e importante comercio que les llevó a relacionarse con todos sus vecinos del Mediterráneo. Y aquí la tenéis. Dentro del conjunto del Mediterráneo, en el mapa más pequeño y con todo el tamaño, la escala más pequeña en la que podéis ver todos situados. Es algo que me interesa principalmente, dónde están los palacios, los yacimientos arqueológicos más importantes. Estamos en una civilización pues exactamente igual que las que hemos visto hasta estos momentos, donde el centro del poder orbita alrededor de un palacio. Lo que ocurre es que los palacios de Creta tienen su peculiaridad. Ahora lo vamos a ver. Aquí tenéis Malia, Cnosos, Phaistos, Agia Tríada, Festos. Su cronología pues coincide otra vez, igual es la misma que tiene Sumer y la misma que tiene el Imperio Antiguo Egipcio. Es decir, que tenemos tres civilizaciones: Sumeria, la egipcia y la cretense, que arrancan al mismo tiempo, a principios del tercer milenio. Yo os he puesto el mapa aquí pequeñito para que veáis cómo está situada, aunque lo sabéis todos, por supuesto, Creta dentro del contexto del Mediterráneo. Lo he puesto ahí porque hace unos años, en uno de los manuales de historia antigua para el grado de Historia del Arte, Creta, no sabemos muy bien por qué, aparecía colocada de forma vertical y producía un despiste total a los alumnos. Entonces, yo a partir de entonces, por eso siempre lo pongo así, no vaya a ser. Como siempre, periodización de nuestra Creta. Bueno, como veis, tiene una evolución desde el 3000, como acabamos de
de comentar hasta alrededor del 1400. Recordar también, ya estás en esta última etapa del viaje, inútil es comentarlo ya, la periodización, la cronología en estos momentos de la vida del ser humano son aproximadas la mayoría de ellas, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos moviendo aproximadamente entre el 3000 y el 1400 a.C. En un principio tenemos una primera etapa, es lo que se denomina el Minoico antiguo. Estamos en la primera edad del bronce y se detectan, como os hemos puesto aquí, ya contactos comerciales entre lo que hoy es la costa oeste de Turquía y Egipto. En una segunda fase tenemos el Minoico medio, dividido en 1 y 2, o también denominada la etapa de los palacios antiguos. Este es el momento, sobre todo en el Minoico II, de florecimiento industrial. Ahora os voy a enseñar unos ejemplos de la conocida cerámica de Camarés, que es pues muy significativa de este momento de esplendor de la civilización micénica. Pero es que con la felicidad que poco dura, estamos hacia el 1600. ¿Qué ocurre en el 1600? Pues en el 1600 el mundo se paró. Algo parecido a lo que nos ha ocurrido a nosotros este año. Todo se paró. Y se paró cuando el volcán de la isla de Tera, lo que hoy es Santorini, reventó, más que entrar en erupción, se produjo una explosión tal que la isla salió volando, se produjo el espacio, el hueco que hoy en día se puede ver, no sé si conocéis Santorini, pero ese hueco que donde atracan los barcos ahora, eso es el espacio que dejó el volcán. La explosión del Tera provocó tal maremoto que acabó prácticamente con la economía de Creta, que es una economía, es una talasocracia, estaba basada en el comercio marítimo y que no pudo soportar semejante tsunami. Pero tras la tempestad, la calma. Y después de este fatídico 1600, se nota a nivel arqueológico que los palacios, algunos de ellos, se reconstruyen y se vive pues una segunda edad, ya no tan floreciente como la que habíamos visto durante el Minoico medio, pero desde luego hay un resurgimiento por lo menos de algunas zonas, exactamente por ejemplo en el caso de Cnosos. Otro detalle que se nota después de la catástrofe es que la escritura jeroglífica, que es la que se había utilizado como había ocurrido en Egipto hasta estos momentos, es sustituida por lo que los filólogos denominan el lineal A. Hacia el 1450, esa lineal A, ese tipo de escritura, empieza a ser sustituida por otro tipo de escritura que es el lineal B. Y eso solo significa una cosa, significa que gentes del continente, del Peloponeso, están llegando a Creta. Y de hecho están siendo invadidos o está llegando gente de cultura micénica. Hacia el 1400 la cultura minoica como tal, con su esencia, desaparece. Y aquí tenemos un esquema muy sintético de los principales aspectos de Creta. En el aspecto político tenemos una monarquía teocrática alrededor del palacio, una talasocracia, como acabamos de comentar, es una economía, es un sistema político que se basa en el comercio marítimo. Económicamente, pues el comercio marítimo, lógicamente, la agricultura y la ganadería, aunque después se añade también
un tipo de industria, como lo vamos a ver ahora, aunque, insisto, la agricultura y la ganadería sea la base de la economía junto al comercio de Creta. Dentro del aspecto cultural, pues tenemos de entrada esta cerámica y sobre todo los frescos. Los frescos, y lo vamos a ver a lo largo de nuestro viaje hoy, son parte fundamental de la cultura cretense. Aquí arriba os he puesto una de las imágenes más conocidas del arte cretense, que es este delfín. Pensar que es una isla que está muy volcada hacia el mar es su vida, y de ahí la cantidad de motivos marinos que decoran paredes, cerámica y todo tipo de objetos. Preciosos el delfín, por cierto, rodeado de peces. En cuanto al tipo de escritura, primero se nota una escritura jeroglífica para después ser sustituida por este lineal A. En cuanto al aspecto religioso, tienen una diosa madre, una gran madre, también se rinde culto al toro. El hacha de doble filo es un instrumento, una figura que aparece repetidamente en los palacios. También hay santuarios rupestres, cuevas. Realmente estamos en una fase de tránsito entre el final de la prehistoria y el establecimiento definitivo del ser humano. Y aquí es lo que os había comentado. Estos son dos ejemplos de la famosísima cerámica de Camarés. Pertenece al Minoico Medio II, aunque los primeros ejemplos ya los tenemos, arrancan del Minoico Medio I. Es la primera cerámica polícroma que encontramos en Creta, y os he puesto este ejemplo del pulpo, esta vasija que es muy clásica, pero que demuestra el sentido de la vida en Creta, que no es otro que el mar. Primero hemos visto antes los delfines y ahora, bueno, pues es lógico en una sociedad que vive para y por el mar. Esta es una de las grandes piezas arqueológicas de la cultura cretense. Es el disco de Festo. Esto se encontró muy cerca de Agia Tríada, al sur de Creta. ¿Qué es? Pues la verdad es que no se sabe. Es lo que hay. Realmente no se ha conseguido descifrar. Hay opiniones y teorías para todos los gustos, desde los que opinan que tiene algún tipo de simbología cosmológica, lo diré yo, espacial, estelar, a los que opinan que es una falsificación y que por lo tanto ni es una antigüedad, ni es cretense, ni significa absolutamente nada. Pues así estamos. De momento es exhibida en Creta, pero al día de hoy no sabemos realmente qué demonios es el disco de Festo. Y esta es el tipo de escritura, es el lineal A, que sustituyó al jeroglífico. Lo vemos utilizado en Creta desde el siglo XVII al XV a.C. ¿Y después del XV qué pasó? Pues después del XV lo que ocurrió es que, como ya empieza a llegar población procedente del Peloponeso, del continente, este lineal A acaba siendo sustituido por el lineal B, que era el tipo de escritura característico de la cultura micénica. No se ha podido traducir, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, y venimos de Mesopotamia, y será porque no hemos visto tablillas de barro de Mesopotamia, bueno, pues lo más posible es pensar que este tipo de tablillas, también en barro,
hecha con incisiones, pues, y teniendo en cuenta que también la economía de Creta pivota alrededor del templo palacio, pues que sirviera, como hemos visto en tantos sitios de Mesopotamia, para llevar la contabilidad del palacio. Y más si tenemos en cuenta que estamos en una sociedad donde la economía, donde el comercio, mejor dicho, es parte fundamental de su existencia. Desde luego, antes de ese fatídico 1600, pues es el momento, como hemos visto antes en la cronología, cuando en Creta aparecen esos grandes palacios como Festos, como Malia, como Cnosos, como Agia Triada. Son unos espacios, como hemos visto en Mesopotamia, donde se controla toda la vida del territorio, desde la aplicación de justicia a la distribución de materias primas o a la celebración de ceremonias y fiestas. ¿De qué eran las construcciones? Bueno, eso es fácil imaginar, pues de lo que se tiene alrededor. Y alrededor en Creta lo que tenemos pues es tierra, madera, pues con adobe y madera y piedra eso es el material básico y habitual para la construcción. Pero no solamente Creta se limitaba a comerciar con la parte oriental del Mediterráneo, ¿no? Ahora vamos a ver qué ocurrió, como harían los fenicios un poco más tarde. No solamente se dedicaban a comprar y a vender, gracias a ellos realmente se pueden ver productos fuera de sitio, muy lejos de sus lugares de origen, sino que también crearon, no sabemos si exactamente son colonias, pero sí, por lo menos, asentamientos de estilo cretense fuera de su territorio, fuera y lejos de la propia isla. Y esta es una de las sorpresas de hoy. No sé si conocéis este yacimiento, si no, pues bienvenidos a Crotiri, bienvenidos a la que se denomina la Pompeya minoica. Todas las imágenes que vais a ver en esta parte dedicado a Crotiri son originales de allí, como estos lirios que tenéis en esta primera diapositiva. Y como siempre, ya sabéis, por ser el último día no va a ser la excepción. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en el medio del Egeo. Esto es la isla de Santorini. Es no sé, para que os hagáis una idea así mentalmente, para los que no hayáis estado, es una isla que cuando llegan los turistas, pues se los ve subir con un burrito entre las casas blanquísimas del pueblo. Los barcos atracan en esta parte central y este hueco no es otra cosa que el espacio que dejó la caldera del Tera cuando entró en erupción y más que entrar en erupción, cuando estalló, explosionó realmente. Esa explosión, dicen los expertos, que se debió oír en los confines de Europa. Y es más, la cronología de la erupción estaba localizada hasta hace nada, hacia el 1700 a.C. Bueno, pues las últimas informaciones y los últimos estudios de los paleobotánicos
es que no, es que es 1600. Y yo, de hecho, parte de la información que había preparado la he tenido que corregir porque esto es lo último que hemos sabido sobre este tema. 1600, y nos lo indican las cenizas que han encontrado paleobotánicos en Escocia y en el norte de Noruega. Y esas cenizas proceden del Tera. Imaginaros el tamaño de esa explosión, la cantidad de energía que se liberó ese terrible día y que provocó tal maremoto que se llevó por delante prácticamente la economía de Creta. De hecho, en Creta, y eso es muy curioso, no se ha encontrado al día de hoy todavía resto alguno de puerto, de astillero, de ningún tipo de estructura naval. Se supone, se sospecha que desaparecieron el día de la explosión del Tera. Bien, ¿y dónde está Akrotiri? Pues Akrotiri está aquí donde tenéis el puntito rojo, está al sur de la isla, y aquí es donde nos vamos a dirigir ahora. Ni qué decir tiene que esas dos islas que veis en el centro, Fira y Tirasia, aparecieron tras la explosión del Tera. Para el que le guste la vulcanología, como a mí, este tipo de volcán es del mismo estilo, de la misma clase, el que explosionó, el Krakatoa, que explosionó en Indonesia en el siglo XIX. Y igual que el Krakatoa, pensad que el Krakatoa desde Indonesia, las cenizas cayeron sobre París. Bueno, pues liberó tal energía que creó otro volcán, el Anak Krakatoa, el hijo de Krakatoa, que entró en erupción hace nada, por cierto. En menor escala, en la Isla del Hierro, hace muy poquitos años, pues también casi presenciamos en directo el surgimiento de un nuevo volcán subacuático. Pero en este caso ya son islas de gran tamaño, y más volcánicas, nacidas a raíz de la explosión del Tera. Vámonos a Akrotiri. Bueno, pues esto es lo que simplemente de lo que estábamos hablando, pensar que todo desapareció. Solamente sobrevivieron unas especies de caracoles, lagartos, serpientes, algún insecto, todo se contaminó, suelo, aguas subterráneas, de forma que tuvieron que pasar generaciones antes de que el suelo de Tera pudiera ser cultivable de nuevo. Esta es una reconstrucción que he encontrado que me ha parecido muy interesante de ese, cómo pudo ser tal vez ese terrible día en Tera. Pues lo que os comentaba hasta hace un momentito, todo se paró. La vida se paró no solamente en Tera, sino también en Creta, en las islas circundantes, y muchas generaciones tuvieron que pasar para que Tera volviera a tener habitantes y se pudiera vivir en ella, para que la tierra volviera a ser productiva. Este maravilloso pescador, procedente también de Akrotiri. Y aquí estamos, bienvenidos a Akrotiri. Akrotiri no se le considera una colonia cretense, se considera, bueno, pues un establecimiento, una especie tal vez de emporión. Lo que está claro
es que el tipo, la cultura, la forma de vivir de Akrotiri es totalmente cretense. Aquí os hemos traído varias imágenes del yacimiento en la actualidad. Es un yacimiento, bueno, que ha ido, pues como muchos, lamentablemente, a golpes a su evolución y su estudio ha ido por fases, pues dependiendo pues, de la capacidad económica, en este caso del Estado griego. Falta mucho por descubrir, hay mucho trabajo por hacer. Oí a uno de los arqueólogos comentar que solamente en trocitos de frescos procedentes de las paredes de Akrotiri tienen más de 1000 cajas acumuladas para estudiar, para restaurar, pero estas cosas son así y entonces ha ido por épocas. Gracias a Dios han conseguido cubrirlo, tenerlo protegido y que además musealizarlo para disfrute de los visitantes y turistas y sobre todo estudiosos. Esos pitos que tenéis ahí, esas vasijas, muy parecidas, por cierto, a las que se pueden ver en Ecnosos, de almacenamiento. Todo esto, insisto, son piezas procedentes de Akrotiri, del propio yacimiento. Es muy curioso porque las casas, como os hemos puesto aquí, ya estaban preparadas para los movimientos sísmicos. Algo que también estaban acostumbrados los habitantes de Pompeya. A diferencia de estos últimos, que fallecieron y vamos encontrando restos humanos a medida que se continúa la excavación en Pompeya. El otro día, sin ir más lejos, hace unas semanas, se encontró en la región 5, están trabajando ahí en la 5 y en la 9, pues más restos de los habitantes de Pompeya que fallecieron aquel día. Bueno, pues en el caso de Akrotiri, aquí es donde llega lo raro, porque no se han encontrado nadie. Los arqueólogos piensan que el problema, o sea, se lo van a encontrar el día que puedan excavar desde Akrotiri hasta el puerto. O sea, ellos calculan que la gran parte de la población quedó bloqueada en esos metros. En la ciudad, desde luego, al día de hoy, lo que se ha encontrado en la parte excavada no se ha encontrado nada. Y aquí tenéis que sabéis que siempre nos gusta hablar del arqueólogo, de los arqueólogos que son el espíritu de ciertos yacimientos, pues imposible hablar de Akrotiri sin Spiridon Marinatos. Spiridon Marinatos fue el alma de esta excavación, que peleó hasta el último momento, que consiguió, como os he dicho, que estuviera cubierta, protegida. Y la verdad es que, bueno, consiguió ayuda del gobierno griego. Y bueno, es un yacimiento al que le falta mucho trabajo que hacer, pero lo que han conseguido realmente espectacular. Tanto el tipo de cerámica como en las pinturas recuperadas, recordad que tienen 1000 cajas de trocitos de las paredes, ese tipo de estilo es totalmente cretense.
como esas tipo de edificación politirón, que son habitaciones que tienen varias paredes sustituidas por puertas, es un tipo, ya os digo, de distribución típicamente cretense. Esta es una reconstrucción. Ahí tenéis el pescador que habéis visto antes. El fresco que tenéis aquí arriba reconstruido en esta reconstrucción hoy en día es fantástico, maravilloso, y está hoy en día en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y es una prueba más del origen cretense de esta población. Y aquí lo tenéis. Realmente esta película se puede llamar Y el tiempo se paró, porque el tiempo desde luego se paró en Akrotiri. Se puede ver perfectamente las puertas, los dinteles de las puertas, las ventanas. Fijaros. Esta es una de las plazas, la plaza triangular, una de las plazas más importantes de Akrotiri. Y esta es una reconstrucción de cómo sería pues, un día cualquiera en esa misma plaza. El tema de la indumentaria se ha hecho para hacer esta reconstrucción utilizando los frescos. El cántaro que lleva la muchacha de primer plano pues es muy parecido al que hemos visto antes. Y este es parte de ese fresco que decoraba una de las paredes de Akrotiri y que hoy en día, como os he comentado antes, está en Atenas. Pero el original, su lugar original, su emplazamiento original era allí. Embarcaciones, vía marítima, cuando Akrotiri disfrutaba de la vida antes de que Tera se la quitara. Esta es una de las imágenes más bonitas que he encontrado de Akrotiri. Increíble que tenga 4000 años. Estos son más frescos de Akrotiri. Cuando se trasladaron a Atenas, lo que hicieron fue recrear el espacio original, pues para que el visitante se hiciera una idea de la sensación que sería entrar en una de las habitaciones de las casas cretenses. Las casas cretenses, igual que pasa en Creta, pues tienen múltiples habitaciones, todas decoradas, como estos boxeadores que abrían esta parte de la clase dedicada a Creta y Micenas, los niños boxeadores, que estaban con unos antílopes en su emplazamiento original. Y entonces, como os decía, en el Museo de Atenas lo que se ha hecho es colocarlos de tal forma que el visitante pues, tenga la sensación de cómo se vería una habitación en un emplazamiento cretense como Akrotiri.
Y obviamente no podríamos dejar Creta sin hablar de Arthur Evans, que es el arqueólogo que sacó a la luz Creta. Es un caso más de estos arqueólogos de finales del siglo XIX, de principios del XX, que les mueve más la ilusión que el conocimiento. En el caso, quizás es el más criticado de todos, porque él imaginó, cuando primero tuvo que comprar el yacimiento. En esa época, Grecia, porque al fin y al cabo que forma parte de Grecia, era parte del Imperio Otomano y la ley no permitía a un extranjero en comenzar una excavación arqueológica sin haber comprado el terreno previamente. Así que Evans lo compró y así pudo comenzar la excavación. Excavó Ecnosos y él, bueno, pues como os hemos puesto ahí, no es griego, no es romano, y él empezó a soñar que estaba en el palacio del famoso rey Minos, con el Minotauro, con Dédalo. Y no solamente es que se lo imaginara, es que intentó recrearlo. Aquí tenéis una recreación de ese laberinto que son los palacios de Creta, en este caso de Cnosos. Son espacios con muchísimas habitaciones en diferentes niveles en las que hay todo tipo de estancias, desde almacenes a espacios tal vez dedicados a representaciones, a audiencias. Eso es lo que soñó al menos Evans cuando decidió que en una de las estancias apareció un trono de piedra y ya decidió que aquello era el salón del trono del rey Minos en Ecnosos. Pero ya os digo, no solamente Evans soñaba con que había encontrado el palacio del rey Minos, sino que también pues, se atrevió a restaurarlo. Aquí le tenéis con algunos de la cuadrilla de trabajadores. Y esto es por lo que se le ha criticado muchísimo a Evans, que sin tener ningún tipo de base científica ni arqueológica, pues restauró parte de Cnosos de una manera más parecida a un plato de Hollywood que a un yacimiento arqueológico del tercer milenio antes de Cristo. Pero es lo que hay. Fue muy decepcionante para él, porque bueno, estalló la Primera Guerra Mundial, luego cuando volvió, bueno, ya cada vez volvía menos a Creta, pero luego en el 24, en 1924 es cuando, cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, con lo cual toda la prensa, toda la opinión pública internacional se dirigió hacia el Valle de los Reyes, se dirigió hacia Egipto y nadie ponía la menor atención al palacio del rey Minos de Evans. Todavía hoy la casa donde vivió Evans pues sirve de alojamiento a los arqueólogos que solían, desconozco si todavía se continúa trabajando más después de todo lo que estamos pasando en Ecnosos. Antes sé que por lo menos hace unos 8 años más o menos, todavía los estudiantes de arqueología que iban a la campaña de verano en Ecnosos se alojaban en la propia casa de Evans, de Arthur Evans. Todo un laberinto
estos palacios de Creta. Fijaros que estos pitos que aparecen también de almacenaje, pensad que el palacio en Creta es el centro de la vida económica, cultural, política, religiosa, parecidos a los que habéis visto en Akrotiri. Y aquí tenéis una de las imágenes más conocidas de Creta, que es esta diosa de las serpientes. No se sabe muy bien si es una sacerdotisa, si una deidad. El caso es que se han encontrado bastantes figuras, y oye, están todas en Creta, pero hay una cosa muy curiosa que es el tipo de indumentaria que lleva. Ese tipo de indumentaria se ha visto también en figuras encontradas en Anatolia de esta época. Este tipo de falda con volantes, muy propia de Creta. Y es una prueba más de las relaciones comerciales en el Mediterráneo, mucho más globalizado que lo que pudiéramos pensar a primera vista. Ya en el tercero y el segundo milenio, el Mediterráneo, desde luego, es un correveidile de culturas, de mercancías, de ideas. Pensar que hasta que pasó la desgracia de Tera, y sobre todo cuando ya el mundo empiece a mirar hacia oeste y le releve Sicilia, Creta era el centro del mundo, el centro del Mediterráneo conocido. Esta es la conocida como la máscara de Agamenón. Y si estamos viendo la máscara de Agamenón, es que estamos en Micenas. Pues como siempre, vamos a ver estos chicos qué evolución van a tener. Pues fijaros que arrancamos hacia el 1600. Curioso. ¿No era esa la fecha en que estalló el Tera? Pues sí, es que curiosamente el comienzo de Micenas va a coincidir con el comienzo, con la cuenta atrás para el final de Creta, el comienzo de la decadencia de Creta, aunque, insisto, hubo una recuperación, se nota en el caso de Cnosos que hay una recuperación del palacio. No ocurrió en toda Creta, muchos palacios se abandonaron después del desastre, y esa situación es aprovechada por gentes del continente, de la cultura micénica, para ir extendiendo su dominio y, de hecho, físicamente terminar en Creta. Estos micenos son los portadores del lineal B, ese tipo de escritura que va a sustituir al lineal A en Creta. Micenas, no sé si lo conocéis, habéis estado, fotos seguro que habéis visto muchas imágenes de las tumbas, de la Puerta de los Leones. ¿A quién no ha visto la Puerta de los Leones? Pues da nombre al yacimiento más importante. Realmente no solamente existió el poblado que hoy conocemos, se llama Micenas, a toda la civilización, a toda la cultura, pero que lleva el nombre del yacimiento más importante. Es una civilización que vive del comercio. Os decía, si habéis estado, porque veréis que es mediterráneo puro y duro. O sea, es seco, matorral. Lo único vivo junto con los turistas en Micenas son las cabras, para que os hagáis una idea. El comercio, desde luego, va a ser muy importante para ellos también, pero desaparecen hacia el 1250. ¿De qué nos sonará a nosotros el 1200, Dios mío? Pues hacia el 1200, arqueológicamente, se detecta una destrucción de las fortalezas micénicas. Qué curioso. ¿No era entonces cuando pasaban por allí los pueblos del mar?
Y más curioso todavía, 1180 es cuando se detecta la destrucción de Troya. Sociedad guerrera, sistema basado también en un control total de la economía por parte de la autoridad, el centro neurálgico, como hemos visto tantas veces, y ya por enésima vez va a ser el palacio. Sí que vamos a encontrar poblados ya amurallados con puertas monumentales, con piedras ciclópeas, ahora las vamos a ver, y que protegían no solamente al monarca, sino también a toda la población. Lo habéis visto cientos de veces. Estos dos leones, en teoría, pues debían llevar unas cabezas de oro que desaparecieron y que son los protectores de Micenas. Esas son piedras ciclópeas porque son tan enormes y tan pensadas que solamente los cíclopes se supone que son capaces de moverlas. Esta es una sociedad jerarquizada y a la cabeza de todos el Banax, el rey. Junto con él, los lavaguetas, que son la alta sociedad, la jerarquía militar, los telestai, sacerdotes o tal vez jefes de clanes, los equetas, los miembros del séquito del Banax y el Damu, que es la base de la población. Esto es muy curioso. Esto es lo que cuenta Homero muchos siglos después con respecto a los cascos que llevaban, el casco que llevaba Ulises. Llevaba un casco de cuero por dentro enlazado con muchas y fuertes correas, por fuera ornado con grandes colmillos de jabalí hábilmente dispuestos. El centro estaba guarnecido con un mechón de lana. Pues se han encontrado este tipo de cascos de época micénica, exactamente igual que los describiera Homero, pero muchísimos siglos más tarde. Claro, lleva tantísimos colmillos que, como os hemos puesto ahí, harían falta unos 30 animales para poder confeccionarlos. El siglo XIII antes de Cristo. Y esto es el megarón. El megarón es una parte de los palacios micénicos que con el paso del tiempo van a dar lugar a los templos griegos. El megarón es la parte, esta es una de las partes de las estancias. Está dividido en tres partes. El pórtico es un pórtico en antis, es decir, con dos columnas, una especie de vestíbulo, entonces el pronaos, y la parte central, que es el naos o la quela. Aquí tenéis varias escenas, aquí dos reconstrucciones y aquí un megarón original. Esta parte de los palacios micénicos, ya os digo, esta estructura de un pórtico, un vestíbulo y una nave principal es la que se utilizaría, esa estructura, para la construcción de los templos griegos. Los templos griegos, además, mantienen las mismas partes, que son estas. Una naos, una pronaos y la parte de detrás, en este caso el megarón, tiene que ser el opistódomo, que es el pórtico, pero en el otro lado del edificio. Una de las estructuras más impresionantes, originales
de la cultura micénica son estos tolos, estos túmulos, son unas tumbas circulares realmente impresionantes. Esta fotografía que tenéis aquí puede dar la sensación de que por dentro hay una cúpula. Realmente no. Realmente es una trampilla realmente de los constructores micénicos. Esto no es una cúpula. Tiene ese efecto, pero realmente son hiladas de piedra. Son hiladas de piedra. Cuando ya se ha terminado de hacer toda la hilada y da esa sensación de cúpula, lo que se hace es que se cubre con vegetación y tierra para que por el peso no permita que se continúen todas las hiladas juntas. Cuando con el paso del tiempo la cubierta vegetal se pierde, es cuando precipita, cuando se pierde esa sujeción y entonces colapsa la hilada de piedras. Os he traído ahora un dibujo que se ve con mayor claridad, cómo se accede a estas tumbas, a estos tolos, estos toloi, mejor dicho, viene en griego, a través de un largo pasillo y así se ve quizás mucho mejor. ¿Veis? Esta es la cubierta vegetal que por peso hace que las hiladas de piedra no caigan. Y ya os digo, cuando esto, por el paso del tiempo, pues, se pierde y si no se mantiene, pues acaba por provocar el colapso de toda la estructura. Son impresionantes, ¿eh? Vale la pena ir a Micenas por verlo porque son realmente espectaculares. Y coincidiendo con el retroceso de Creta, fue ese 1600 maldito para los cretenses y para los de Tera, cuando los micénicos comenzaron su expansión militar y comercial por el Egeo. Se había quedado el hueco, el espacio, Creta estaba fuera de combate y es aprovechado el hueco para los micénicos colocarse a la cabeza del comercio en la zona. Fijaros todo lo que consiguieron alcanzar, desde Sicilia, el Adriático, Tirreno, en Asia Menor, Próximo Oriente. Ocuparon el hueco que habían dejado los cretenses, en resumen. No está nada mal. En este mapa no solamente tenéis las vías de comunicación, sino también los materiales, los productos con los que se comerciaba más. Pero hacia el 1200 algo pasó, o varias cosas pasaron. Recordad que a no ser que sea una situación como la del Tera, como la del Vesubio, son efectos naturales catastróficos que paran el mundo de la noche a la mañana. Si no se trata de eso, la caída, la ruina de una civilización es un proceso que necesita de diferentes causas. Y en el caso del colapso que terminó con Micenas, pues se trató de todo un poco, desde terremotos hasta cambios climáticos. Sabéis que en este tipo de sociedades cualquier percance climático, una sequía, una inundación que se alargue más de lo previsto, es sinónimo de pérdida de cosechas y sinónimo de hambruna. Y la hambruna es sinónimo de revueltas, lógicamente, de la población, de momentos de inestabilidad, que a su vez colapsan el comercio y de ahí vamos hacia abajo sin posibilidad de frenada. Y si encima, pues si éramos pocos, aparecen estos pueblos del mar que convirtieron el Mediterráneo
desde luego, en todo una batidora. Acabaron con recordar con los hititas y a punto estuvieron de hacerlo con los egipcios y pusieron el Mediterráneo al revés. Esta entrada en escena de los pueblos del mar coincide arqueológicamente con el nivel de destrucción de Troya. Lo dejamos ahí. Y por supuesto, si antes hemos hablado de Evans, por Dios, pues ahora no nos queda otro remedio que hablar de Henry Schliemann. Pues aquí le tenéis. Él era un auténtico fan, seguidor de Homero. Él estaba obsesionado con encontrar Troya y encontró Micenas. Y por eso cuando encontró esa máscara funeraria que hemos visto al principio, en una de las tumbas reales de Micenas, pues dijo, he contemplado el rostro de Agamenón. Aquí tenéis grabados de la época. La foto aquí a la derecha, la parte inferior, esta es la esposa de Schliemann, porque él tenía bueno, pues un poco el capricho de fotografiarla como él, que le pasaba lo mismo que a Evans, como él soñaba que sería Helena de Troya. Todo el joyerío que lleva su mujer, bueno, pues era procedente de las tumbas reales que había encontrado. Y lo que vamos a hacer ahora es pues, disfrutar de los mejores momentos de este viaje que hemos realizado juntos durante todos estos meses, desde Sumer hasta Micenas. Y hasta aquí. Ha sido todo un placer, de verdad, poder acompañaros durante este viaje. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Sé de la complicación, de la complicidad del viaje, de la cantidad de cosas que hay que aprender, de fechas, de hechos, de protagonistas, pero no por ello deja de ser un viaje estupendo. Para los que continúen en Historia Antigua 2, Grecia y Roma, pues nos veremos de nuevo. Para los que desembarquen definitivamente, lo dicho, ha sido todo un placer acompañaros este viaje. Si estas tutorías os han podido ayudar, aunque sea un poquito, satisfacción completa por nuestra parte. Os dejo, como siempre, el correo electrónico, nuestra página de Facebook, que es donde, bueno, es un poco el contacto que tenemos con vosotros cuando ya no dejáis de ser alumnos nuestros. Allí os seguiremos informando, bueno, pues de nuestros próximos planes y sorpresas que tenemos para este segundo cuatrimestre, desde el curso de extensión, que vamos a realizar desde Madrid Sur, los cursos de verano, tanto el del Museo Arqueológico Nacional como el que celebramos aquí en la UNED de Valencia, y una sorpresa
en forma de programa de radio que queremos daros a partir del próximo cuatrimestre. Para los que desembarquéis en Micenas y no continuéis viaje a Grecia, bueno, no pasa nada porque, bueno, yo sigo continuando teniendo vuestros correos. En el caso de los alumnos de otros centros asociados, espero y confío, intentaré ponerme en contacto con las personas que organizan los grupos de WhatsApp para que os siga llegando toda la información. Pues eso, de verdad que ha sido todo un placer, que este último día siempre es un poco complicado y difícil por aquello de la despedida, pero lo dicho. Que tengáis toda la suerte del mundo con el examen, lo vais a hacer muy bien, ir despacito, pensar las cosas, leer despacio cada una de las preguntas y seguro que va a salir todo sobre ruedas. Lo dicho, nos vemos en nada, en 3 semanitas nos vemos en el Pireo. Tened mucha suerte, cuidaros mucho y ya, por última vez en este cuatrimestre, sed buenos.